Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en un libro profundamente conmovedor y revelador, Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff. Este libro nos lleva a través de uno de los momentos más críticos de la historia moderna, el día de, cuando las fuerzas aliadas lanzaron una de las mayores invasiones anfibias de la historia para liberar a Europa del dominio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Cuando el mar cobró vida de Garrett M. Graff ha recopilado una impresionante serie de testimonios personales, ofreciendo una perspectiva íntima y humana de los eventos que tuvieron lugar el 6 de junio de 1944. Desde las historias de los valientes soldados en las playas de Normandía hasta los civiles que vivieron el impacto de la guerra, cada relato nos ofrece una visión única de este momento histórico. Hoy, desglosaremos los 10 puntos clave de este libro, explorando no solo los eventos y decisiones cruciales del día D, sino también las lecciones y valores que podemos aplicar en nuestra vida actual. Hablaremos de la meticulosa preparación que llevó a la operación, la increíble valentía mostrada por los soldados, la importancia de la innovación y la resiliencia en tiempos de crisis, entre otros temas relevantes. Por lo tanto, siéntense, relájense y acompáñenme en este viaje a través de la historia y la humanidad, mientras exploramos cuando el mar cobró vida y desentrañamos las lecciones atemporales que este libro tiene para ofrecer. Comenzamos con el primer punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, la preparación extensa. La Operación Overlord, conocida comúnmente como el Día D, fue el resultado de una planificación meticulosa y una coordinación sin precedentes entre las fuerzas aliadas. Esta operación no se improvisó, cada detalle, desde la logística hasta la selección de las playas de desembarco, fue cuidadosamente orquestado durante meses, e incluso años, antes del 6 de junio de 1944. Los líderes aliados, incluidos Dwight Eisenhower y Bernard Montgomery, sabían que el éxito de la invasión dependía de una preparación exhaustiva. Se realizaron simulaciones y ejercicios militares a gran escala para entrenar a las tropas y garantizar que cada soldado conociera su rol exacto. Además, se llevaron a cabo complejas operaciones de engaño, como la Operación Fortitude, diseñada para confundir a las fuerzas alemanas sobre el verdadero lugar de la invasión. Esta operación involucró la creación de un ejército ficticio, con tanques y aviones inflables, que logró desviar la atención de los alemanes hacia Calais en lugar de Normandía. El espionaje también jugó un papel crucial. Los aliados utilizaron información proporcionada por la resistencia francesa y otros agentes encubiertos para obtener detalles vitales sobre las defensas alemanas en la costa de Normandía. Este flujo constante de información permitió a los planificadores ajustar sus estrategias y minimizar las sorpresas en el campo de batalla. Para asegurar el éxito logístico, se construyeron puertos artificiales, conocidos como Mulberry Harbors, que permitieron el desembarco de miles de toneladas de suministros y equipos. Además, se diseñaron vehículos anfibios especiales, como los tanques Sherman DD, Duplex Trav, que podían navegar en el agua y avanzar sobre tierra firme. La atención a cada detalle y la coordinación entre diversas fuerzas y naciones aliadas ejemplifican cómo una planificación meticulosa y una preparación extensiva pueden llevar al éxito en cualquier empresa. En nuestra vida actual, ya sea en el ámbito profesional o personal, la importancia de la planificación y la preparación no puede subestimarse. Como en el día D, cada paso que tomamos hacia un objetivo debe estar respaldado por un plan bien estructurado y una ejecución precisa. Continuamos con el segundo punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, la valentía de los soldados. El día D es recordado no solo por su magnitud y complejidad, sino también por la extraordinaria valentía mostrada por los soldados aliados que participaron en la invasión de Normandía. Imaginemos por un momento la escena, miles de jóvenes soldados, muchos de ellos apenas veinteañeros, abordando las embarcaciones de desembarco al amanecer del 6 de junio de 1944. Sabían que se enfrentaban a una fortificación formidable y a un enemigo bien armado. Sin embargo, la mayoría avanzó con una determinación inquebrantable, impulsados por el deseo de liberar Europa del yugo nazi. Las playas de Normandía, especialmente Omaha Beach, fueron escenario de algunas de las luchas más feroces. En Omaha, las fuerzas estadounidenses encontraron una resistencia feroz por parte de los defensores alemanes. El terreno accidentado y las fuertes defensas hicieron que el desembarco fuera especialmente peligroso. Garrett M. Graff nos relata historias conmovedoras de soldados que, a pesar de las bajas y el caos, continuaron avanzando.
Uno de estos relatos es el de un joven oficial que, al ver a sus hombres atrapados bajo un intenso fuego enemigo, lideró un valiente asalto para abrir una brecha en las defensas alemanas, sacrificando su vida en el proceso. Estos actos de valentía no solo se limitaron a los soldados de infantería. Los paracaidistas que saltaron detrás de las líneas enemigas enfrentaron peligros extremos, aterrizando en zonas controladas por el enemigo y a menudo separados de sus unidades. Sus misiones eran cruciales para asegurar los puentes y las rutas vitales para el avance aliado. A pesar del riesgo, muchos de ellos realizaron actos heroicos para cumplir con sus objetivos, a menudo superando enormes obstáculos y enfrentándose a situaciones desesperadas. La valentía mostrada en el día D sirve como un recordatorio de lo que el espíritu humano puede lograr cuando se enfrenta a desafíos abrumadores. En nuestras vidas, aunque raramente enfrentamos situaciones tan extremas, podemos inspirarnos en el coraje de estos soldados para afrontar nuestros propios desafíos con determinación y valentía. Sea en el ámbito personal o profesional, la capacidad de enfrentar el miedo y seguir adelante es una lección poderosa que podemos aplicar en nuestro día a día. Pasemos ahora al tercer punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día D de Garrett M. Graff, la importancia de la innovación. El éxito del día D no solo se basó en la valentía de los soldados y la planificación meticulosa, sino también en las innovaciones tecnológicas y tácticas que jugaron un papel crucial en la operación. Una de las innovaciones más destacadas fue el uso de los Hobart Funnies, una serie de tanques modificados y especialmente diseñados por el ingeniero militar británico Percy Hobart. Estos tanques incluían vehículos anfibios como los Sherman DD, Duplex Trad, que podían navegar en el agua y avanzar sobre tierra firme. También había tanques equipados con flails para despejar minas, rampas para superar obstáculos y lanzallamas para eliminar fortificaciones enemigas. Estas modificaciones permitieron a las fuerzas aliadas enfrentar y superar las defensas alemanas en las playas de Normandía. Además de los tanques especializados, la Operación Overlord se benefició de los puertos artificiales Mulberry. Estos puertos temporales fueron construidos y ensamblados en las playas de Normandía para facilitar el desembarco de miles de toneladas de suministros y equipos necesarios para sostener el avance aliado. La logística detrás de esta operación fue monumental y su éxito fue crucial para mantener el impulso de la invasión. Otra innovación significativa fue el uso de los planeadores y paracaidistas que se desplegaron detrás de las líneas enemigas antes del asalto anfibio. Estos soldados tenían la misión de capturar puentes clave y asegurar rutas estratégicas para el avance de las tropas terrestres. La operación de los paracaidistas, aunque arriesgada, demostró ser vital para el éxito general del día D. Garrett M. Graff destaca cómo estas innovaciones tecnológicas y tácticas no solo facilitaron el desembarco, sino que también dieron una ventaja estratégica crucial a las fuerzas aliadas. Sin estas innovaciones, el día D podría haber tenido un desenlace muy diferente. En nuestras vidas actuales, la importancia de la innovación no puede ser subestimada. Ya sea en tecnología, negocios, educación o cualquier otro campo, la capacidad de adaptarse y adoptar nuevas ideas y herramientas es esencial para el éxito. Al igual que en el día D, la innovación puede proporcionar las soluciones necesarias para superar desafíos aparentemente insuperables. Ahora llegamos al cuarto punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día D de Garrett M. Graff, la resiliencia en tiempos de crisis. Uno de los aspectos más destacados del día D fue la increíble resiliencia demostrada tanto por los soldados en el frente como por los civiles en la retaguardia. Imaginemos las primeras horas de la invasión, los soldados aliados desembarcando en las playas bajo un intenso fuego enemigo, enfrentando obstáculos imprevistos y condiciones extremas. A pesar de las enormes dificultades, muchos de estos hombres mostraron una tenacidad y un espíritu de lucha que fueron cruciales para superar los desafíos iniciales. Graff narra historias conmovedoras de soldados que, a pesar de ser heridos, siguieron adelante para cumplir sus misiones y de oficiales que tomaron decisiones rápidas y audaces para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Un ejemplo impactante es el de los médicos y enfermeros que trabajaban en condiciones casi imposibles para atender a los heridos. Con suministros limitados y bajo constante amenaza, estos profesionales de la salud improvisaron soluciones y continuaron brindando atención, mostrando una resiliencia admirable. Su dedicación salvó innumerables vidas y permitió que muchos soldados volvieran a la batalla. La resiliencia no solo se vio en el campo de batalla. Los civiles franceses en Normandía también demostraron una increíble fortaleza. A pesar de los bombardeos y la ocupación, muchos continuaron sus actividades diarias y ayudaron a las fuerzas aliadas cuando pudieron.
La resistencia francesa, en particular, jugó un papel vital, proporcionando inteligencia y saboteando las líneas de suministro alemanas. Estas acciones, aunque arriesgadas, fueron esenciales para el éxito de la invasión. Garrett M. Graff enfatiza cómo esta resiliencia colectiva, tanto de militares como de civiles, fue un factor determinante en el desenlace del día de esta capacidad de resistir. Adaptarse y seguir adelante frente a la adversidad es una lección poderosa que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. En la actualidad, la resiliencia es igualmente crucial. Ya sea enfrentando desafíos personales, crisis económicas o emergencias de salud pública, la capacidad de mantener la calma, adaptarse a nuevas circunstancias y perseverar es esencial. Al recordar las historias de resiliencia del día D, podemos encontrar inspiración y fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y determinación. Avancemos ahora al quinto punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día D de Garrett M. Graff, la colaboración internacional. El día D no habría sido posible sin la cooperación estrecha entre diversas naciones aliadas, cada una aportando recursos, tropas y estrategias para alcanzar un objetivo común. Garrett M. Graff destaca cómo esta operación masiva requirió una coordinación meticulosa entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otras naciones aliadas. Esta colaboración no solo se limitó a las fuerzas militares, sino que también involucró a líderes políticos y civiles que trabajaron juntos para asegurar el éxito de la invasión. La planificación conjunta, el intercambio de inteligencia y la unificación de recursos fueron esenciales para superar las defensas alemanas. Un ejemplo de esta colaboración fue la Operación Neptune, la fase de asalto del día D, que involucró a la Armada Real Británica, la Armada de los Estados Unidos y fuerzas navales de otros países aliados. Juntas, estas fuerzas organizaron y ejecutaron uno de los mayores despliegues anfibios de la historia, transportando a miles de soldados a través del Canal de la Mancha hacia las playas de Normandía. Además, la coordinación entre las diferentes ramas de los militares aliados fue crucial. La combinación de bombardeos aéreos, ataques navales y desembarcos terrestres demostró una estrategia unificada que desorientó y debilitó las defensas alemanas. Esta integración de fuerzas aéreas, marítimas y terrestres ejemplifica cómo la cooperación y la comunicación efectiva pueden multiplicar la eficacia de cualquier operación. Garrett M. Graff también resalta el papel de la resistencia francesa y otros movimientos de resistencia en toda Europa, que proporcionaron información vital y llevaron a cabo sabotajes estratégicos. Estas acciones no solo demostraron valentía individual, sino también una firme determinación de trabajar en conjunto hacia la liberación de Europa. En nuestra vida actual, la colaboración internacional sigue siendo vital. Desde enfrentar desafíos globales como el cambio climático y las pandemias hasta fomentar la paz y la seguridad mundial, la cooperación entre naciones es esencial. La lección del día D es clara: cuando diferentes naciones y culturas trabajan juntas hacia un objetivo común, pueden lograr lo que parecía imposible. Llegamos al sexto punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día D de Garrett M. Graff, el impacto de las decisiones individuales. En el contexto del día D, las decisiones tomadas por soldados, oficiales y líderes tuvieron repercusiones significativas y, en muchos casos, fueron determinantes para el éxito de la operación. Uno de los aspectos más fascinantes que Garrett M. Graff explora es cómo, en medio del caos y la incertidumbre del combate, las decisiones individuales marcaron la diferencia. Desde los generales en los centros de mando hasta los soldados en las trincheras, cada elección, cada acto de valentía y cada momento de liderazgo contribuyeron a moldear el resultado de la invasión. Consideremos la historia del teniente coronel Robert G. Cole, que lideró a sus hombres en un audaz asalto a través de un campo abierto bajo un intenso fuego enemigo. Esta acción, conocida como la carga de Cole, no solo fue crucial para abrir una brecha en las defensas alemanas, sino que también inspiró a sus tropas a seguir adelante en circunstancias extremadamente difíciles. Cole recibió la Medalla de Honor por su heroísmo, un reconocimiento al impacto de su liderazgo decisivo en un momento crítico. Otro ejemplo significativo es el del general Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. La decisión de Eisenhower de lanzar la operación el 6 de junio, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, fue una de las decisiones más arriesgadas y estratégicas de la guerra. Su confianza en el plan y en sus hombres fue fundamental para el éxito del día D. Garrett M. Graff también relata historias de soldados que, enfrentando situaciones desesperadas, tomaron decisiones rápidas que salvaron vidas. Por ejemplo, los médicos en las playas de Normandía que, con recursos limitados, tuvieron que decidir a quién atender primero.
Estas decisiones, aunque difíciles, demostraron una compasión y un compromiso extraordinarios. En nuestra vida cotidiana, el impacto de nuestras decisiones puede no ser tan inmediato o dramático, pero sigue siendo significativo. Cada elección que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra comunidad, tiene el potencial de influir en nuestro entorno y en las vidas de los demás. Al recordar las decisiones individuales que moldearon el día de, podemos encontrar inspiración para actuar con integridad, valentía y propósito en nuestras propias vidas. Continuamos con el séptimo punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, la importancia del liderazgo. El día de no solo se caracterizó por la valentía de los soldados y la meticulosa planificación, sino también por el liderazgo decisivo y visionario que guió a las fuerzas aliadas hacia la victoria. Garrett M. Graff destaca cómo el liderazgo, desde los altos mandos hasta los oficiales de campo, fue crucial en cada etapa de la operación. Uno de los líderes más emblemáticos de esta campaña fue el general Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. Eisenhower no solo tomó la difícil decisión de lanzar la invasión el 6 de junio de 1944, a pesar de las condiciones climáticas adversas, sino que también fue capaz de unir a diversas fuerzas aliadas bajo un objetivo común. Su capacidad para inspirar confianza y mantener la moral alta fue fundamental para el éxito de la misión. En el campo de batalla, líderes como el general Omar Bradley y el mariscal de campo Bernard Montgomery desempeñaron roles críticos. Bradley, conocido por su liderazgo compasivo y su enfoque táctico, fue responsable de las fuerzas estadounidenses en Omaha y Utah Beach. Su habilidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de alta presión fue vital para asegurar los objetivos asignados a sus tropas. El liderazgo también se manifestó en los oficiales de menor rango y los suboficiales que lideraron a sus hombres en circunstancias extremas. Un ejemplo destacado es el del teniente Richard Winters, de la compañía Easy de la 101ª División Aerotransportada. Winters y su unidad desempeñaron un papel crucial en la captura de posiciones estratégicas detrás de las líneas enemigas. Su liderazgo ejemplar y su capacidad para mantener la calma bajo presión inspiraron a sus hombres y fueron decisivos para el éxito de sus misiones. Garrett M. Graff subraya que el liderazgo no se trata solo de tomar decisiones estratégicas, sino también de cuidar y motivar a las personas bajo su mando. La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de inspirar confianza son cualidades esenciales de un buen líder, tanto en tiempos de guerra como en la vida cotidiana. En nuestra propia vida, el liderazgo puede adoptar muchas formas, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en la familia. Al aprender de los líderes del día de, podemos aplicar principios de liderazgo efectivos en nuestras propias responsabilidades, promoviendo un ambiente de colaboración, respeto y determinación. Ahora llegamos al octavo punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, las consecuencias humanas de la guerra. El día de, con todas sus complejidades estratégicas y tácticas, también nos recuerda el inmenso costo humano de la guerra, una realidad que Graff aborda con gran sensibilidad a través de las voces de quienes lo vivieron. Garrett M. Graff nos lleva a través de las experiencias personales de soldados, enfermeros y civiles, ilustrando no solo los horrores del combate, sino también el impacto duradero en aquellos que participaron y fueron afectados por la invasión. Las historias de los soldados heridos en las playas de Normandía son desgarradoras. Muchos de ellos, jóvenes y llenos de vida, se enfrentaron a heridas terribles y traumas psicológicos que los acompañarían por el resto de sus vidas. Uno de los relatos más conmovedores es el de los médicos y enfermeras que trabajaron incansablemente en los hospitales de campaña. Con recursos limitados y bajo constante amenaza, estos profesionales de la salud improvisaron tratamientos y procedimientos para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Su dedicación y valentía son un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad, pero también resaltan el sufrimiento y la pérdida que acompaña a cada conflicto armado. Graff también aborda el impacto en los civiles franceses que vivieron en Normandía durante la invasión. Para muchos de ellos, el día D significó la destrucción de sus hogares y comunidades. Las historias de familias que perdieron todo y de comunidades que tuvieron que reconstruirse desde las cenizas nos recuerdan que la guerra afecta a todos, no solo a los combatientes. La narrativa de Graff subraya la importancia de recordar y honrar estas experiencias humanas. Las consecuencias de la guerra no terminan con la firma de un tratado de paz, persisten en las vidas de aquellos que sobrevivieron y en las generaciones que siguen. El día D fue un paso crucial hacia la liberación de Europa, pero también fue un evento marcado por un inmenso sacrificio humano.
En nuestra vida moderna, es vital reconocer y aprender de estas historias. La empatía y la comprensión de las consecuencias humanas de nuestras acciones, ya sean políticas, económicas o sociales, son esenciales para construir un mundo más justo y pacífico. Al recordar las lecciones del pasado, podemos trabajar para evitar los errores que llevaron a tales sufrimientos y para fomentar una cultura de paz y cooperación. Avanzamos ahora al noveno punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, la importancia de la memoria histórica. Graff subraya que recordar y honrar los eventos del día de no es solo una cuestión de rendir homenaje, sino también una herramienta esencial para aprender del pasado y construir un futuro más informado y consciente. El día de es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une en una causa común, pero también de los costos humanos y las lecciones que no debemos olvidar. Garrett M. Graff utiliza los testimonios personales de soldados, oficiales, médicos y civiles para mantener viva la memoria de aquellos que participaron en este evento histórico. Estos relatos, con sus detalles vívidos y emocionales, nos permiten conectar de manera profunda con la historia y comprender el sacrificio y el valor de los involucrados. Uno de los aspectos más poderosos del libro es cómo Graff nos muestra que la memoria histórica no solo se trata de grandes figuras y decisiones estratégicas, sino también de las experiencias individuales. Las historias de los soldados que desembarcaron en las playas de Normandía, de los paracaidistas que saltaron detrás de las líneas enemigas y de los civiles que vivieron el conflicto en sus hogares, todas contribuyen a un entendimiento más completo y humano del día de. La memoria histórica nos ofrece lecciones vitales. Nos enseña sobre la importancia del liderazgo, la valentía, la resiliencia y la colaboración. También nos advierte sobre los horrores de la guerra y la necesidad de trabajar continuamente por la paz. Al recordar el día de y otros eventos significativos, podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. En la actualidad, la memoria histórica sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo interconectado donde las decisiones globales pueden tener efectos duraderos. Mantener viva la memoria de eventos como el día de nos ayuda a comprender mejor nuestra responsabilidad en la preservación de la paz y la promoción de la justicia. También nos permite rendir homenaje a aquellos que sacrificaron tanto para garantizar las libertades que disfrutamos hoy. Garrett M. Graff nos muestra que la memoria histórica no es estática, es un proceso continuo de reflexión y aprendizaje. Al recordar el día de, nos comprometemos a aprender del pasado para construir un futuro más consciente y compasivo. Esta es la verdadera importancia de la memoria histórica, no solo recordar, sino aprender y actuar en consecuencia. Finalmente, llegamos al 10º punto clave del libro Cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff, el poder del testimonio personal. Una de las características más destacadas de este libro es cómo Graff recopila y presenta los testimonios de aquellos que vivieron el día de, dándonos una perspectiva profundamente humana y emotiva de este evento histórico. Los testimonios personales tienen un poder único para conectar emocionalmente con el lector o el oyente. Nos permiten ver la historia a través de los ojos de quienes la vivieron, sentir sus miedos, sus esperanzas y sus luchas. Garrett M. Graff nos ofrece una colección de voces diversas, desde soldados y oficiales hasta médicos y civiles, cada uno aportando su propia experiencia y perspectiva. Un ejemplo conmovedor es el relato de un joven soldado que describe el momento de desembarco en Omaha Beach. A través de su testimonio, podemos sentir la tensión y el terror de esos primeros momentos, así como la determinación y el coraje que lo impulsaron a seguir adelante. Estas historias no solo documentan los hechos históricos, sino que también humanizan el conflicto, recordándonos que detrás de cada estrategia y maniobra militar hay personas reales con vidas y sueños. Los testimonios también revelan detalles que a menudo se pierden en los relatos más amplios de la historia. Nos hablan de pequeños actos de heroísmo, de gestos de compasión en medio del caos y de las relaciones que se forjaron en el frente. Estas narrativas individuales enriquecen nuestra comprensión del día de, aportando matices y profundidades que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Garrett M. Graff utiliza estos testimonios para construir una narrativa cohesiva que resuena profundamente con el lector. Al escuchar las voces de aquellos que estuvieron allí, nos encontramos no solo aprendiendo sobre los eventos, sino también reflexionando sobre nuestras propias vidas y experiencias. El poder del testimonio personal reside en su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, creando un puente emocional entre el pasado y el presente. En nuestra vida diaria, el poder del testimonio personal sigue siendo relevante. Compartir nuestras historias y escucharlas de otros nos ayuda a construir empatía y comprensión.
Cada uno de nosotros tiene una voz y una experiencia única que puede inspirar y enseñar a los demás. Al valorar y honrar los testimonios personales, podemos fomentar una cultura de respeto y conexión humana. En conclusión, cuando el mar cobró vida, una historia oral del día de Garrett M. Graff nos ofrece una ventana conmovedora y detallada a uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. A través de los testimonios personales y la narrativa cuidadosamente construida, Graff nos lleva más allá de los hechos históricos, revelando las historias humanas de valentía, resiliencia y liderazgo que definieron el día D. Hemos explorado la extensa preparación detrás de la operación, la valentía inquebrantable de los soldados, la importancia de la innovación, la resiliencia mostrada en tiempos de crisis, y la crucial colaboración internacional. También hemos visto cómo las decisiones individuales impactaron significativamente el resultado, la importancia del liderazgo en todos los niveles y las profundas consecuencias humanas de la guerra. Además, hemos reflexionado sobre la relevancia de la memoria histórica y el poder del testimonio personal. Cada uno de estos puntos no solo nos ayuda a entender mejor el día D, sino que también nos ofrece lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Desde la planificación y el liderazgo hasta la resiliencia y la empatía, las historias del día D nos inspiran a ser mejores y a valorar más profundamente las experiencias y sacrificios de aquellos que vinieron antes que nosotros. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Cuando el mar cobró vida de Garrett M. Graff. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad y riqueza de los testimonios personales y el contexto histórico que Graff tan magistralmente presenta. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan impactante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todos aquellos interesados en la historia y las lecciones que ésta nos brinda. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando libros que nos inspiran y nos enseñan. Gracias por escucharnos.